Lavaba platos para pagar la universidad, hasta que a los 21 se activó un fondo fiduciario y heredó 100 millones. Esta historia tal vez sea la mejor que escucharás hoy. Disfrútala. Elena permanecía inmóvil en la cocina trasera del restaurante, sus dedos entumecidos por horas interminables de fregar platos grasientos, bajo la luz parpadeante del fluorescente que colgaba del techo manchado. El agua jabonosa había empapado completamente sus zapatos desgastados, dejando manchas oscuras que se extendían como lágrimas silenciosas sobre el cuero agrietado y descolorido que una vez había sido negro. A los 20 años, hacía malabares, desesperados con 3 trabajos diferentes, para costear su último semestre universitario, mientras sus compañeros de clase publicaban fotografías de vacaciones en playas paradisíacas, automóviles nuevos, relucientes, y cenas en restaurantes donde ella nunca podría permitirse ni siquiera un aperitivo. Elena no tenía nada de eso, pero sí tenía sueños ardientes que la mantenían despierta por las noches, sueños que brillaban como estrellas en la oscuridad de su realidad cotidiana. Quería enseñar, transformar vidas jóvenes, ser la diferencia, que ella misma nunca había tenido en su infancia, marcada por la ausencia y la carencia. Sus manos agrietadas sostenían platos sucios, pero su mente sostenía visiones de aulas llenas de estudiantes curiosos, de rostros iluminados por el descubrimiento de futuros que ella podría ayudar a moldear. Y también tenía a Andrew, o al menos eso creía fervientemente en aquel momento, cuando el amor parecía ser suficiente para superar cualquier obstáculo. Andrew era la personificación viviente de la elegancia y el refinamiento, un joven de 24 años proveniente de un mundo que Elena solo había vislumbrado a través de las portadas brillantes de revistas en las cajas registradoras de los supermercados donde compraba productos genéricos con cupones de descuento. Sus padres, Charles y Veronica Whitmore, poseían propiedades extensas a lo largo de toda la costa oeste. Desde mansiones en Malibú hasta viñedos en Napa Valley, organizaban galas benéficas fastuosas donde la élite de Chicago se congregaba para ser vista más que para dar, y trataban a Elena como si fuera un gato callejero que su hijo había decidido alimentar por compasión momentánea. La primera cena en su mansión de Lincoln Park permanecía grabada en su memoria como una cicatriz, invisible pero profunda. Había gastado sus últimos $60 en un modesto vestido azul marino de una tienda de segunda mano, planchándolo cuidadosamente esa tarde con la plancha prestada de su compañera de cuarto, con la esperanza ingenua de pasar desapercibida entre tanta opulencia. Pero en el momento preciso en que pisó el vestíbulo de mármol importado de Italia, donde un candelabro de cristal de Baccarat colgaba como una joya suspendida en el aire, los ojos de Verónica la escanearon de pies a cabeza como si fuera una mancha inexplicable en la alfombra persa que había costado más que la matrícula anual de Elena. La cena fue una experiencia aún más dolorosa y humillante de lo que había imaginado en sus peores pesadillas. Verónica, sorbiendo su vino Chateau Margaux, lentamente mientras sus joyas de diamantes capturaban la luz de las velas, había preguntado con una sonrisa perfectamente practicada que no llegaba jamás a sus ojos fríos como témpanos. Entonces, friegas platos para pagar tu educación. Eso es admirable, supongo. Las palabras salieron suaves como seda, pero afiladas como cuchillas recién afiladas, cada sílaba calculada para cortar. Charles, un hombre de 58 años, con cabello plateado perfectamente peinado y un traje que costaba más que el salario mensual de Elena, apenas la había mirado durante los primeros 20 minutos, pero finalmente dirigió su atención hacia ella, añadiendo con desdén palpable: ¿qué planeas hacer exactamente con un título en educación? No es precisamente una profesión de alto rendimiento económico, ¿verdad? Sus palabras goteaban con descendencia, como miel amarga. Cuando Elena intentó explicar con voz temblorosa que quería ayudar a niños de entornos desfavorecidos, que quería ser la maestra que ella nunca había tenido, Verónica la interrumpió con esa sonrisa tensa y perfectamente aplicada que se convertiría en su pesadilla recurrente durante los meses venideros. ¡Qué poético!, había murmurado con un tono que destilaba sarcasmo puro,
mientras Andrew permanecía en silencio absoluto, masticando mecánicamente su filete de wagyu, como si la conversación no fuera con él, como si Elena fuera invisible en su propia presencia. Entonces Verónica, con movimientos estudiados de alguien acostumbrada a controlar cada situación, deslizó un sobre de color crema a través de la mesa de caoba pulida, y Elena sintió cómo el mundo se desplomaba bajo sus pies, como si hubiera pisado arenas movedizas. Era un acuerdo prenupcial detallado con la precisión de un cirujano y despiadado como una sentencia de muerte. En caso de divorcio, explicó Verónica, con un tono perfectamente medido, cada palabra pesada y deliberada, te vas sin nada, sin derecho alguno a la herencia de Andrew, sin derechos sobre las propiedades familiares, sin acceso a las cuentas bancarias, ni un solo centavo de lo que esta familia ha construido durante generaciones. Las páginas del documento parecían infinitas, llenas de cláusulas que Elena apenas podía comprender, pero que intuía eran trampas legales diseñadas para mantenerla atada y sumisa. Elena había susurrado con voz quebrada que nunca había pedido nada de ellos, que ni siquiera sabía que Andrew tenía tanto dinero cuando comenzaron a salir en la universidad. Pero Charles finalmente la miró con ojos que parecían evaluar el precio de una mercancía defectuosa y declaró con frialdad calculada: solo queremos asegurarnos de que nuestro hijo no sea aprovechado por alguien con medios limitados y ambiciones desmedidas. La habitación se llenó de un silencio espeso, como niebla. Cuando Elena preguntó con voz apenas audible si se refería a alguien como ella, Verónica respondió con esa sonrisa helada que se había convertido en su marca registrada: si el zapato te queda, querida. Elena se volvió hacia Andrew, buscando desesperadamente algo de apoyo, una palabra de defensa, un gesto de protección, pero él siguió mirando su plato como si fuera la cosa más fascinante del mundo, y murmuró sin levantar la vista que era solo una formalidad, que no hiciera de eso un gran problema, que si realmente lo amaba, no tendría inconveniente en firmar. Como una tonta enamorada y desesperada por pertenencia, firmó cada página con manos temblorosas. La boda fue una ceremonia privada y fría, celebrada en el jardín de la mansión familiar, donde Verónica no derramó una sola lágrima de emoción y Charles no sonrió ni una vez durante toda la ceremonia. Las flores eran exquisitas, pero parecían funerarias. Los invitados eran pocos y observaban a Elena como si fuera una curiosidad antropológica. La familia de Elena ni siquiera pudo permitirse volar desde su pequeña ciudad natal en Ohio para acompañarla en el que debería haber sido el día más feliz de su vida, y ella se sintió más sola que nunca vestida de blanco, pero sintiéndose gris por dentro. Al principio el matrimonio era tolerable, incluso tenía momentos de felicidad genuina cuando Andrew se comportaba como el hombre del que se había enamorado, pero las grietas comenzaron a formarse rápidamente como fisuras microscópicas en una pared aparentemente sólida, que crecían hasta convertirse en abismos. Andrew empezó a imitar no solo las palabras, sino también los gestos y las expresiones de su madre, preguntando con sarcasmo creciente: ¿eso es lo que vas a ponerte a la cena de mis padres? O, trata de no hablar demasiado esta noche a mis padres. No les gusta la charla innecesaria de gente que no comprende nuestro mundo. Elena seguía pagando religiosamente la mitad de todas las cuentas del apartamento y continuaba levantándose a las 5 de la mañana para fregar platos antes de sus clases universitarias, pero Andrew insistía cada vez con más frecuencia y dureza: es mi casa, mi mundo, mis reglas. Tú solo vives en él porque yo te lo permito. Los comentarios se volvieron más crueles y calculados con el paso de las semanas, como si Andrew estuviera experimentando para ver cuánto dolor podía infligir antes de que ella se quebrara completamente. Tal vez si sonrieras más y te arreglaras, mejor la gente pasaría por alto tu origen humilde, le decía Andrew, mientras se arreglaba el cabello frente al espejo del baño, observando su reflexión con admiración narcisista. Todavía usas transporte público para ir al trabajo, Dios mío, qué vergonzoso. ¿Qué van a pensar mis colegas si alguien te ve subiendo al autobús? Y el más doloroso de todos, el que se clavaba en su corazón como una daga envenenada,
Nunca encajarás realmente en nuestro círculo social, Elena. Simplemente no tienes la clase ni la educación necesaria, pero trato de no notarlo demasiado. Verónica y Charles los visitaban a menudo, llegando sin avisar previo, como si fuera su derecho divino, e inspeccionándola como si fuera la ayuda doméstica que necesitaba supervisión constante. Las cortinas, había dicho Verónica una vez tocando, la tela barata con la punta de los dedos como si fuera radioactiva, son tan pintorescas, tan humildes. Charles había añadido con condescendencia que se había vuelto su tono natural al dirigirse a ella. Tienes mucha suerte de que Andrew te haya dado un lugar en esta familia, Elena. Mujeres de tu clase social normalmente no tienen esa oportunidad de ascender en la vida. Elena soportaba cada humillación en silencio, mordiendo su labio inferior hasta hacerlo sangrar para no responder llorando en la ducha, donde nadie podía escuchar sus sollozos ahogados que se mezclaban con el sonido del agua cayendo. Susurraba oraciones desesperadas por las noches, rogando a un Dios que parecía haber olvidado su dirección por fuerza para continuar por dignidad, para mantener la cabeza en alto, por un milagro que cambiara su situación. Siguió trabajando en sus 3 empleos, estudiando hasta altas horas de la madrugada, con los ojos rojos de cansancio, soñando con un futuro mejor, mientras su presente se desmoronaba día a día, aferrándose a la esperanza como a un salvavidas, en medio de una tormenta que parecía no tener fin. Cada día era una batalla silenciosa contra la humillación constante, contra la voz interior que comenzaba a susurrarle que tal vez ellos tenían razón, que tal vez no era suficiente, que tal vez nunca lo sería, pero se las arreglaba para mantener la cabeza en alto, recordando las palabras de su abuela, la única persona que había creído en ella incondicionalmente. La dignidad no se compra ni se vende, mija. Se lleva en el corazón como una llama que nadie puede apagar si tú no se lo permites. Entonces, en su 21º cumpleaños, una fecha que había llegado sin celebración ni reconocimiento por parte de su esposo o su familia política, llegó una carta certificada que cambiaría todo para siempre. Era de un bufete de abogados prestigioso en el centro de Chicago, con papel membretado elegante y sellos oficiales que le dieron un vuelco al corazón. La carta informaba sobre un fondo fiduciario que había sido establecido por su abuela paterna años atrás, una mujer a quien Elena recordaba vagamente de su infancia como alguien silencioso pero observador. Su abuela Marta Elena Rodríguez había sido una mujer de pocas palabras, pero de gran sabiduría, que había observado en silencio cómo el padre de Elena había desaparecido una noche sin explicación cuando ella tenía apenas 8 años, cómo Elena había luchado sola contra todas las adversidades, trabajando desde los 14 años, para ayudar a su madre a pagar las cuentas. Marta había creado este fondo en secreto, trabajando de sirvienta durante décadas y ahorrando cada centavo que podía, invirtiendo sabiamente con la ayuda de un abogado honesto que había visto su determinación. El fondo había estado sellado, creciendo con intereses compuestos hasta que Elena alcanzara la mayoría de edad. La cifra era tan astronómica que Elena tuvo que leerla 5 veces antes de comprenderla completamente, frotándose los ojos como si fuera una alucinación. 100 millones de dólares. Elena se quedó sentada en el sofá desgastado de su pequeño apartamento, mirando el número, durante lo que parecieron horas, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas sin que se diera cuenta. No eran lágrimas de alegría inmediata, sino de una mezcla compleja de emociones, alivio, incredulidad, una sensación abrumadora de que finalmente podía respirar después de años de asfixia emocional. Se echó a reír entonces, pero no era una risa de alegría pura, sino de puro agotamiento emocional mezclado con una liberación que no sabía cómo procesar. Por primera vez en años se sintió como si las cadenas invisibles que la habían atado se hubieran roto de repente. Pero Elena había aprendido a ser cautelosa, había desarrollado instintos de supervivencia que le decían que no mostrara sus cartas demasiado pronto. No le dijo nada a nadie sobre su nueva situación financiera. En cambio,
Decidió observar y esperar convertirse en un detective de su propia vida para ver cómo cambiaría el comportamiento de las personas que supuestamente la amaban cuando creyeran que tenía dinero. El cambio fue inmediato y nauseabundo en su transparencia. De repente, Andrew comenzó a llegarle rosas rojas cada viernes, flores caras de una floristería exclusiva que nunca antes había podido permitirse. Verónica la llamaba querida y tesoro, con una dulzura tan falsa que resultaba nauseabunda como miel derramada sobre veneno. Charles, quien anteriormente la había tratado como muebles invisibles, ahora le preguntaba con interés fingido si estaba interesada en oportunidades de inversión y estrategias de diversificación de portafolio, como si fuera su nueva mejor amiga y confidente financiera. Tal vez finalmente puedas dejar esos trabajos tan demandantes físicamente, dijo Verónica durante una cena fingiendo preocupación maternal, mientras sus ojos calculaban mentalmente cuánto dinero podría extraer de Elena. Ahora que tienes opciones y oportunidades que antes no tenías. Elena sonrió y asintió interpretando su papel de esposa, agradecida a la perfección, pero por dentro algo fundamental había cambiado para siempre. Era como si hubiera despertado de un sueño profundo y narcótico, y finalmente pudiera ver la realidad con una claridad cristalina que era a la vez liberadora y devastadora. Se reunió discretamente con un abogado especializado en derecho familiar, un hombre mayor de aspecto distinguido que había manejado casos similares durante décadas. Juntos revisaron minuciosamente cada línea, cada cláusula, cada palabra del acuerdo prenupcial que le habían forzado a firmar en aquella cena terrible. Lo vio claramente entonces, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura. Habían protegido meticulosamente la riqueza de Andrew y su familia, habían blindado cada activo, cada propiedad, cada inversión que poseían, pero en su arrogancia y su prisa por protegerse de ella, habían cometido un error fundamental. Habían olvidado completamente proteger a Andrew de la riqueza de ella. Su dinero, cualquier dinero que ella obtuviera durante el matrimonio, era exclusivamente suyo según las leyes del estado de Illinois, y ellos no tenían ningún derecho legal sobre él. El abogado sonrió cuando Elena señaló esta ironía legal. Es bastante común, le dijo con una sonrisa que mezclaba profesionalismo con satisfacción poética. Los ricos a menudo son tan arrogantes que asumen que siempre serán los únicos con dinero en la relación. Durante las siguientes semanas, Elena interpretó su papel a la perfección como una actriz consumada en la obra más importante de su vida. Dejó que Andrew se jactara de planes grandiosos para comprar casas de vacaciones en los Hamptons que nunca habían podido permitirse antes, propiedades que existían solo en su imaginación, alimentada por la avaricia. Permitió que Verónica planificara renovaciones elaboradas y costosas para el apartamento, transformándolo en una extensión de su propia mansión, un espacio en el que Elena nunca se había sentido verdaderamente segura o bienvenida. Dejó que Charles hablara durante horas sobre estrategias comerciales complejas y oportunidades de inversión internacional, como si ella fuera una nueva socia en su imperio financiero. Todo el tiempo Elena sonreía, asentía, hacía las preguntas apropiadas, pero por dentro estaba calculando cada movimiento con la precisión de una maestra de ajedrez preparando el jaque mate final. Había aprendido a jugar el juego de ellos, pero ahora tenía mejores cartas. Pero el destino, como suele hacer, tenía otra revelación esperándola. Una noche de martes, mientras Andrew se duchaba después de llegar tarde a casa por tercera vez esa semana, con el aroma inconfundible de un perfume que definitivamente no era el suyo, su teléfono vibró sobre la mesita de noche con la persistencia de un corazón latiendo. Elena no tenía la costumbre de revisar el teléfono de su esposo, pero algo en su comportamiento de las últimas semanas había despertado sus sospechas. El mensaje que apareció en la pantalla bloqueada era claro y devastador en su cruda honestidad. No puedo esperar a verte esta noche en el hotel. Eres todo lo que ella nunca será, sofisticada, elegante de nuestro mundo. Te amo, cariño. Las manos de Elena se detuvieron en el aire, sosteniendo el teléfono como si fuera una serpiente venenosa,
Pero su corazón no se rompió. Esta vez se transformó en algo más duro y frío, como el acero templado en fuego. Con manos sorprendentemente firmes, Elena logró acceder al teléfono usando la fecha de nacimiento de Andrew como contraseña, y lo que encontró la sumergió en un mundo de traición que había estado ocurriendo prácticamente desde el día de su boda. ¿Has experimentado alguna vez o conoces a alguien que haya pasado por una situación similar de humillación y traición en una relación? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Leyó meses de mensajes íntimos, fotografías comprometedoras, tomadas en hoteles de lujo, referencias detalladas a encuentros secretos que habían ocurrido mientras ella trabajaba en turnos dobles para mantener sus estudios. La otra mujer era Victoria Ashford, una heredera de la alta sociedad de Chicago, exactamente el tipo de mujer que los padres de Andrew habían esperado que él eligiera desde el principio. Los mensajes revelaban no solo la traición física, sino algo aún más doloroso. Andrew y Victoria se burlaban constantemente de Elena, de su ropa barata, de sus trabajos, de su ingenuidad, de lo fácil que había sido engañarla. «Ella realmente cree que la amo», había escrito Andrew en un mensaje particularmente cruel. «Es casi adorable lo patética que es, pero papá dice que es mejor mantener las apariencias hasta que encuentre la manera de deshacerme de ella sin complicaciones legales». Elena leyó cada palabra con una calma sobrenatural, archivando mentalmente cada detalle, cada fecha, cada lugar mencionado. No lloró esta vez. En cambio, con una determinación fría como el hielo polar, llamó al mejor investigador privado de Chicago y comenzó a documentar meticulosamente cada traición, cada mentira, cada encuentro clandestino. Esperó pacientemente durante 3 semanas más, reuniendo evidencia como un fiscal, preparando el caso de su vida, observando cómo Andrew regresaba a casa cada noche más arrogante y lleno de vino caro, creyendo que tenía todo perfectamente bajo control. Sus actuaciones de esposo devoto se volvieron más elaboradas, como si estuviera compensando por su culpa, pero Elena podía ver a través de cada gesto falso, como si fuera de cristal transparente. Una noche tranquila de viernes, cuando Andrew llegó particularmente petulante, después de lo que Elena sabía había sido otra cita con Victoria en el Hotel Palmer House, le dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Estaba pensando, querida, deberíamos hacer algunas inversiones inteligentes con tu herencia. Podríamos asociarnos con el nuevo negocio inmobiliario de papá, mantener el dinero en la familia, construir algo juntos». Las palabras salieron de su boca como miel, pero Elena podía saborear el veneno oculto. Sin decir una palabra, Elena deslizó una carpeta manila gruesa a través de la mesa de la cocina, donde habían compartido tantas comidas silenciosas, donde ella había fingido felicidad, mientras su mundo se desmoronaba lentamente. «¿Qué es esto?», preguntó Andrew, sonriendo con esa confianza ciega y arrogante que lo había caracterizado durante todo su matrimonio, esa sonrisa que una vez había encontrado encantadora, pero que ahora le parecía repugnante. «Léelo», respondió Elena con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, una serenidad que parecía provenir de un pozo profundo de fuerza interior que no sabía que existía. La carpeta contenía 3 secciones cuidadosamente organizadas: papeles de divorcio preparados por el mejor abogado matrimonial de Illinois, pruebas fotográficas y documentales completas de su infidelidad que habían sido recopiladas por el investigador privado, y una copia del acuerdo prenupcial original con ciertas secciones críticas subrayadas en rojo brillante. Andrew abrió la carpeta con manos que comenzaron a temblar imperceptiblemente, y Elena observó con fascinación clínica cómo la sonrisa se desvanecía de su rostro como el humo en el viento, siendo reemplazada por una palidez mortal. «No obtendrás nada», ladró finalmente, intentando recuperar su compostura y su control habitual de la situación, pero su voz se quebró ligeramente al final de la frase. «Firmaste el acuerdo prenupcial. Está todo clarísimo ahí». Elena señaló con el dedo un párrafo específico, subrayado en la página 3. «El cónyuge no tendrá derecho a ningún activo que la otra parte obtenga durante el matrimonio mediante herencia, donación o cualquier otro medio independiente».
El silencio que siguió fue tan denso y asfixiante como una manta de plomo. Andrew leyó el párrafo 1, 2, 3 veces, mientras Elena lo observaba comprender lentamente la magnificencia de su propia arrogancia. «Protegiste muy bien a tu familia», dijo Elena con una voz tan serena que parecía la de otra persona, una mujer más fuerte y segura de sí misma que había estado dormida durante años, pero olvidaste protegerte a ti mismo de mí. Andrew se abalanzó hacia el teléfono como un animal desesperado, gritando con una voz que se había vuelto aguda por el pánico. «Llamaré a mi madre. Ella sabrá qué hacer. Esto no puede ser legal». Pero Elena lo detuvo con una sola frase pronunciada, con la autoridad de alguien que finalmente había encontrado su poder. «Ella no puede ayudarte esta vez, Andrew. Nadie puede». Los días que siguieron fueron un torbellino de llamadas desesperadas, reuniones urgentes con abogados caros y amenazas cada vez más vacías. Verónica la llamó al día siguiente, su voz siseando con un veneno que ya no tenía poder, para lastimar a Elena. «Te arrepentirás de esto, pequeña arribista. Destruiremos tu reputación. Nadie en esta ciudad volverá a respetarte». Pero Elena respondió con una firmeza que sorprendió incluso a la matriarca de los Whitmore. «No, Verónica. Me arrepiento de muchas cosas, pero principalmente de haber creído, alguna vez que estaba por debajo de ustedes, que merecía el trato que me dieron, que su dinero los hacía mejores personas que yo». Charles intentó sobornarla ofreciéndole una suma considerable para que se fuera silenciosamente y mantuviera la reputación familiar intacta, pero Elena rechazó cada oferta sin pestañear. Había algo más poderoso que el dinero en juego ahora, su dignidad, su autorrespeto y la oportunidad de demostrar que las personas como ella no podían ser compradas, silenciadas o destruidas. Naturalmente, contestaron el acuerdo prenupcial como Elena había anticipado que harían. Pero ella llegó al tribunal del condado de Cook con un equipo legal formidable, encabezado por Margaret Chen, una abogada matrimonialista de origen humilde, que había construido su carrera defendiendo a mujeres en situaciones similares. Margaret había traído además a un contador forense especializado en casos de fraude financiero, un hombre que había estado trabajando discretamente durante semanas desentrañando las finanzas de la familia Whitmore. Lo que encontraron fue mucho más de lo que habían imaginado, incluso en sus cálculos más optimistas. Un patrón sistemático de fraude fiscal, que se extendía por más de una década, dinero oculto en cuentas offshore en las Islas Caimán y Suiza, evasión de impuestos por millones de dólares, sobornos a funcionarios municipales, para obtener contratos de construcción favorables y años de mentiras cuidadosamente construidas que habían engañado no solo al Servicio de Impuestos Internos, sino también a socios comerciales y acreedores. El juez Harrison Wright, un hombre de 62 años con 4 décadas de experiencia en el banquillo, leyó los documentos lentamente, sus cejas elevándose progresivamente con cada página que pasaba, su expresión transformándose de profesional. Neutralidad a asombro genuino. «Señor y señora Whitmore», dijo finalmente el juez Wright, con una gravedad que helaba la sangre y hacía eco en la sala de tribunal silenciosa. «Esto es ahora un asunto criminal que trasciende completamente el ámbito del derecho matrimonial. Estoy ordenando que estos documentos sean remitidos inmediatamente al fiscal federal para investigación por evasión fiscal, fraude y lavado de dinero». El nombre de Andrew estaba implicado en varios de los acuerdos fraudulentos más recientes, particularmente en una serie de transacciones inmobiliarias sospechosas que habían ocurrido durante su matrimonio con Elena. Ya fuera que él entendiera completamente la naturaleza ilegal de estas transacciones o no era irrelevante desde el punto de vista legal, él era un signatario responsable y la ley no distinguía entre la ignorancia y la complicidad cuando se trataba de fraude federal. El imperio familiar que había tomado 3 generaciones construir comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes en una tormenta de categoría 5. La propiedad principal de Lincoln Park fue embargada por el IRS.
en una operación que hizo los titulares de todos los periódicos locales. La empresa familiar Whitmore Development Corporation fue intervenida por agentes federales que confiscaron computadoras, archivos y activos por valor de cientos de millones de dólares. Su nombre, que una vez había sido pronunciado con reverencia y envidia en clubes exclusivos como el Chicago Club y el Union League Club, se convirtió overnight en sinónimo de vergüenza, corrupción y caída de la gracia social. Los periódicos locales cubrieron la historia durante semanas con titulares sensacionalistas: la caída de los Whitmore, de la mansión a la cárcel, el escándalo que sacudió la élite de Chicago. Elena observó todo esto desde la distancia, segura de su nuevo apartamento en el distrito de River North, sintiendo no venganza ni satisfacción maliciosa, sino una profunda sensación de justicia cósmica, finalmente restaurada, como si el universo hubiera estado esperando el momento perfecto para equilibrar las escalas. Elena se alejó de todo aquel circo mediático, legalmente divorciada, financieramente independiente, y por primera vez en años, verdaderamente libre para ser quien realmente era. No sintió la necesidad de celebrar la destrucción de quienes la habían lastimado, porque había descubierto algo mucho más poderoso que la venganza: la liberación de vivir auténticamente. Su primer acto como mujer libre fue renunciar a sus 3 trabajos, no con resentimiento, sino con gratitud por las lecciones que le habían enseñado sobre perseverancia y dignidad en el trabajo. Su segundo acto fue regresar a la universidad, pero esta vez como una estudiante que podía concentrarse completamente en sus estudios sin la distracción constante de la supervivencia financiera. Completó su título en educación con honores, escribiendo su tesis sobre el impacto de la educación accesible en comunidades desfavorecidas, un trabajo que posteriormente sería publicado en revistas académicas especializadas. Pero Elena no se conformó con el éxito personal. Comenzó inmediatamente a usar su nueva posición para crear cambios sistémicos reales. Su primera gran iniciativa fue la Fundación Marta Elena Rodríguez, nombrada en honor a su abuela y dedicada a proporcionar becas completas a estudiantes de familias trabajadoras que aspiraban a carreras en educación. La fundación no solo cubría matrícula universitaria, sino también gastos de manutención, libros y programas de mentoría diseñados para ayudar a estudiantes de primera generación a navegar el mundo académico. En sus primeros 2 años de operación, la fundación otorgó becas a más de 500 estudiantes en todo el Medio Oeste, transformando no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Su segundo proyecto fue aún más ambicioso: la construcción de 3 escuelas públicas modelo en barrios de Chicago que habían sido históricamente desatendidos por el sistema educativo. Estas no eran escuelas ordinarias, sino centros educativos innovadores, equipados con la última tecnología, bibliotecas extensas, laboratorios de ciencias de vanguardia y programas artísticos robustos. Elena contrató a los mejores educadores disponibles, ofreciéndoles salarios competitivos y recursos ilimitados para crear ambientes de aprendizaje extraordinarios. Pero lo más revolucionario de estas escuelas era su filosofía. Cada estudiante era tratado como si tuviera potencial ilimitado independientemente de su origen socioeconómico. Elena había aprendido por experiencia propia que el talento y la inteligencia no conocían fronteras de clase social, y estaba determinada a demostrar esta verdad a gran escala. Además de las becas y las escuelas, Elena estableció un programa único llamado Segundas Oportunidades, que pagaba los préstamos estudiantiles de maestros jóvenes que se comprometían a enseñar en escuelas de comunidades desfavorecidas durante al menos 5 años. En los primeros 18 meses del programa, más de 200 educadores jóvenes y talentosos fueron liberados de la carga financiera que los habría forzado a buscar trabajos más lucrativos en lugar de seguir su vocación de enseñar. Elena entendía íntimamente cómo las presiones económicas podían destruir sueños y estaba determinada a eliminar esas barreras para otros. Su trabajo no pasó desapercibido. Las revistas nacionales comenzaron a escribir artículos sobre la filántropa, fenómeno de Chicago,
que había aparecido de la nada para transformar la educación pública. Elena fue invitada a hablar en conferencias educativas a nivel nacional, donde compartía no solo sus recursos, sino también su filosofía, que la educación de calidad no era un privilegio que se compraba, sino un derecho humano fundamental que debía estar disponible para todos. Sus discursos eran poderosos, no porque fueran técnicamente perfectos, sino porque hablaba desde una experiencia vivida que resonaba con audiencias de maestros, administradores y legisladores que habían visto demasiados estudiantes brillantes perderse en un sistema que no los valoraba. Pero tal vez su logro más significativo fue personal. Elena finalmente se permitió enamorarse nuevamente. Su nombre era David Chen, un maestro de escuela primaria de origen humilde que trabajaba en una de las escuelas que ella había ayudado a financiar. David no sabía inicialmente quién era Elena, cuando la conoció durante una visita rutinaria a la escuela. Para él, ella era simplemente una mujer amable y curiosa, que hacía preguntas reflexivas sobre el currículo y se interesaba genuinamente en el bienestar de los estudiantes. Su relación se desarrolló naturalmente, construida sobre conversaciones profundas, sobre educación, valores compartidos, sobre justicia social y una comprensión mutua de lo que significaba trabajar duro por algo en lo que realmente creías. Cuando Elena finalmente le reveló su historia y su situación financiera, David la escuchó sin juicio, sin cambiar su comportamiento hacia ella, sin tratarla diferentemente. «Eres la misma persona de la que me enamoré», le dijo simplemente. «El dinero no te define lo que haces con él, sí». Era exactamente la respuesta que Elena había esperado de él, confirmando lo que ya sabía en su corazón. Había encontrado no solo un compañero romántico, sino un verdadero socio en la vida y en su misión de crear un mundo más justo. Años después, mientras Elena estaba sentada en la terraza de su casa, modesta pero hermosa en Evanston, mirando el lago Michigan extenderse hasta el horizonte como una promesa infinita, reflexionaba sobre el viaje extraordinario que había sido su vida. No vivía en una mansión, había elegido conscientemente una casa de tamaño medio, en un barrio diverso, donde conocía a sus vecinos por nombre, y podía caminar a la escuela local, donde a veces trabajaba como voluntaria. David estaba adentro, preparando la cena, algo que hacían por turnos, porque ambos creían en la igualdad real, no solo en teoría. Sus paredes estaban decoradas no con arte caro, sino con fotografías de estudiantes que se habían graduado gracias a sus programas Cartas, de agradecimiento de familias cuyas vidas habían sido transformadas, y certificados de reconocimiento de organizaciones educativas que habían notado su trabajo. El timbre del teléfono la sacó de sus reflexiones. Era Patricia Williams, la directora de una de sus escuelas, llamando con noticias emocionantes. 3 de sus ex estudiantes habían sido aceptados en universidades de prestigio con becas completas, y todos habían expresado su deseo de regresar como maestros para continuar el ciclo de transformación. Elena sonrió, sintiendo esa satisfacción profunda que viene no de la acumulación personal, sino de la multiplicación de oportunidades para otros. Estas eran las victorias que realmente importaban, las que se medían no en dólares, sino en vidas, cambiadas en potencial liberado en sueños, hechos realidad. Esa noche, mientras Elena y David cenaban en su pequeño comedor, hablando sobre sus planes para expandir los programas educativos a otras ciudades del Medio Oeste, Elena se dio cuenta de algo profundo. Ella había ganado mucho más que dinero cuando se libró de los Whitmore. Había ganado la libertad de definirse a sí misma, de elegir sus propios valores, de crear un legado que se extendería mucho más allá de su propia vida. Los Whitmore habían tratado de enseñarle que su valor como persona dependía de su clase social, su cuenta bancaria, su capacidad de encajar en su mundo exclusivo. Pero Elena había aprendido una lección diferente. Su valor residía en su capacidad de amar, de crear, de elevar a otros, de usar cualquier poder que tuviera para hacer del mundo un lugar más justo. Recibía actualizaciones ocasionales sobre los Whitmore a través de los periódicos locales. Charles había sido sentenciado a 8 años en prisión federal por evasión fiscal y fraude.
Verónica había perdido la mayor parte de sus posesiones y ahora vivía en un apartamento modesto, trabajando como consultora de etiqueta para nuevos ricos que querían aprender las reglas de la alta sociedad. La ironía no se le escapaba a Elena. Andrew había logrado evitar la cárcel cooperando con las autoridades federales, pero su reputación estaba arruinada para siempre. Trabajaba ahora como vendedor de seguros en los suburbios, una caída espectacular para alguien que una vez había esperado heredar un imperio. Elena no sentía satisfacción por su sufrimiento, solo una tristeza distante por las oportunidades perdidas. Ellos habían tenido todos los privilegios del mundo: educación, conexiones, recursos ilimitados. Podrían haber usado estos privilegios para hacer una diferencia positiva, para levantar a otros, para crear belleza y oportunidad en el mundo. En cambio, habían elegido la codicia, la crueldad, la arrogancia. Elena había aprendido que el verdadero poder no residía en tener dinero, sino en saber usarlo sabiamente, no en estar por encima de otros, sino en ayudar a otros a elevarse. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un golpe suave en la puerta. Era María González, una estudiante de 16 años de una de sus escuelas, acompañada por su madre. María había sido aceptada en Northwestern University con una beca completa para estudiar ingeniería, pero necesitaba ayuda con los gastos de dormitorio y libros. Elena las invitó a entrar. Sirvió té y escuchó la historia de María. Había perdido a su padre en un accidente de construcción 2 años atrás. Su madre trabajaba 2 empleos para mantener a la familia, pero María había mantenido calificaciones perfectas mientras cuidaba a sus hermanos menores por las tardes. «No sé cómo agradecerle, señora Elena», dijo María con lágrimas en los ojos. «Usted ha hecho posible mi sueño». Elena sonrió, recordando a otra joven de 16 años que había tenido sueños similares, pero pocos recursos para perseguirlos. «No me agradezcas a mí», respondió Elena. «Agradécete a ti misma por no rendirte nunca. Y cuando seas una ingeniera exitosa, recuerda ayudar a la próxima María que necesite una oportunidad». Era el ciclo que Elena había trabajado tan duro para crear: no dependencia, sino independencia; no caridad, sino oportunidad; no gratitud permanente, sino responsabilidad compartida de elevar a la próxima generación. Después de que María y su madre se fueron, Elena se quedó en su sala de estar rodeada de los símbolos de una vida bien vivida: fotos de estudiantes graduados, cartas de agradecimiento de familias, reportes de impacto de sus programas educativos. David se acercó y puso su mano en su hombro. «¿En qué piensas?», le preguntó. Elena sonrió cubriendo su mano con la suya. «Pienso en las cadenas», respondió. «En cómo a veces las cadenas que otros ponen en nosotros son menos fuertes que las que ponemos en nosotros mismos, y en cómo la verdadera libertad viene cuando finalmente encontramos el valor de romper ambas». La historia de Elena se había extendido más allá de Chicago, inspirando a mujeres de todo el país que habían enfrentado situaciones similares de abuso emocional y financiero. Escribió un libro sobre su experiencia titulado «Rompiendo cadenas, de la humillación al empoderamiento», donando todas las ganancias a organizaciones que apoyaban a mujeres en transiciones de vida difíciles. El libro se convirtió en un bestseller nacional, no porque fuera una historia de venganza satisfactoria, sino porque ofrecía algo más poderoso: esperanza real, estrategias prácticas y la evidencia viviente de que era posible reconstruir una vida desde cero, sin importar cuán devastadora hubiera sido la situación anterior. Elena estableció también una línea telefónica de apoyo gratuita para mujeres en situaciones similares, stafeada por consejeros profesionales y abogados que ofrecían asesoramiento legal básico sin costo. Sabía por experiencia propia cuán aislante podía ser el abuso emocional, cómo las víctimas a menudo se sentían como si estuvieran locas o exagerando sus experiencias. La línea telefónica ofrecía validación, recursos prácticos y, lo más importante, la comprensión de que no estaban solas en sus luchas. En el 5º aniversario de su divorcio, Elena organizó una celebración especial.
No era una celebración del fin de su matrimonio, sino del comienzo de su vida auténtica. Invitó a todos los estudiantes que habíanse beneficiado de sus programas, a los maestros que habían encontrado nuevas oportunidades a través de sus iniciativas, a las familias cuyas vidas habían sido transformadas por la educación de calidad. El evento se llevó a cabo en el gimnasio de una de sus escuelas, decorado no con elegancia ostentosa, sino con arte estudiantil, fotografías de graduaciones y banners hechos por niños que simplemente decían «Gracias por creer en nosotros». Durante su discurso esa noche, Elena habló sobre las lecciones que había aprendido. Descubrí que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que das. Aprendí que la verdadera clase no viene de donde naciste, sino de cómo tratas a otros, especialmente a aquellos que no pueden hacer nada por ti. Y entendí que la verdadera venganza no es destruir a quienes te lastimaron, sino convertirte en todo lo que dijeron que nunca podrías ser, y luego usar ese poder para asegurarte de que otros no tengan que sufrir como tú sufriste. Las palabras resonaron en el gimnasio silencioso, y cuando Elena terminó, se levantó no solo una ovación, sino algo más poderoso, una sensación colectiva de posibilidad de que el cambio real era posible, de que una persona con determinación y recursos usados sabiamente podía efectivamente transformar comunidades enteras. Era exactamente el tipo de momento que Elena había soñado cuando estaba fregando platos. A los 20 años, no fama personal o reconocimiento, sino la satisfacción profunda de saber que su vida había importado, que había hecho una diferencia real en el mundo. Años más tarde, cuando Elena tenía 35 años y sus programas educativos se habían expandido a 12 estados, recibió una llamada inesperada. Era Andrew. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más humilde. Había estado siguiendo su trabajo a través de los periódicos y quería disculparse. Elena lo escuchó en silencio, mientras él explicaba cómo había perdido todo, cómo había tenido que reconstruir su vida desde cero, cómo finalmente entendía lo que le había hecho a ella. «No espero perdón», dijo finalmente. «Solo quería que supieras que me doy cuenta de lo terrible que fui contigo y que admiro genuinamente lo que has construido». Elena sintió una mezcla compleja de emociones, no odio, no satisfacción, sino algo más parecido a la tristeza por el tiempo perdido, por las oportunidades desperdiciadas de haber construido algo hermoso juntos si él hubiera sido una persona diferente. «Te perdono, Andrew», dijo finalmente, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente lo decía en serio. «No por ti, sino por mí, porque guardar resentimiento sería como beber veneno y esperar que tú te enfermaras». Después de colgar Elena, se quedó sentada en silencio durante un largo rato, procesando el cierre de un capítulo que había definido tanto su dolor como su crecimiento. Esa noche, mientras caminaba por su barrio de Evanston, Elena pasó por la escuela primaria local donde había conocido a David años atrás. Era tarde, pero las luces del aula de David todavía estaban encendidas. Él se quedaba frecuentemente después de horas ayudando a estudiantes con dificultades. Elena se detuvo afuera de la ventana por un momento, observándolo trabajar pacientemente con un niño que luchaba con sus tareas de matemáticas. La escena la llenó de un amor tan profundo que casi la abrumó. No solo amor por David, sino amor por el trabajo que hacían juntos, por la vida que habían construido, por el futuro que estaban creando para otros. Cuando Elena finalmente llegó a casa esa noche, encontró una carta esperándola en el buzón. Era de la Universidad de Chicago, ofreciéndole un doctorado honorario en educación por su contribución excepcional al campo. Elena sonrió, recordando a la joven de 20 años que había sido rechazada y humillada por no ser suficientemente buena para ciertos círculos sociales. Ahora instituciones prestigiosas la buscaban para honrar su trabajo. Pero lo que más la emocionaba no era el reconocimiento personal, sino lo que representaba evidencia de que las ideas pueden ganar sobre los prejuicios, de que el mérito puede triunfar sobre los privilegios heredados, de que una persona determinada puede efectivamente cambiar sistemas enteros.
En su último día como estudiante universitaria más de una década atrás, Elena había hecho una promesa silenciosa mientras caminaba por el campus. Por última vez usaría su educación para asegurarse de que otros niños como ella tuvieran las mismas oportunidades que ella había luchado tan duro para obtener. Ahora, mientras miraba hacia atrás, en todo lo que había logrado, se daba cuenta de que había cumplido esa promesa de maneras que ni siquiera había podido imaginar en aquel entonces. Sus programas habían tocado directamente las vidas de más de 5,000 estudiantes, pero el efecto dominó se extendía mucho más allá. Maestros inspirados, familias transformadas, comunidades revitalizadas y una nueva generación de líderes que entendían que el propósito del éxito era elevarse a uno mismo para poder elevar a otros. En una entrevista con una revista nacional ese año, el periodista le preguntó a Elena cuál consideraba que era su mayor logro. Elena reflexionó por un momento antes de responder: mi mayor logro no es ningún programa específico o cantidad de dinero donada. Mi mayor logro es haber aprendido que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento, y luego haber usado esa lección para crear sistemas que afirman la dignidad inherente de cada estudiante, independientemente de las circunstancias en las que nacieron. Era una respuesta que encapsulaba no solo su filosofía educativa, sino su enfoque de la vida: transformar el dolor personal en propósito universal. Mientras Elena se preparaba para dormir esa noche, realizó su ritual nocturno de leer cartas de estudiantes. Esa noche había una particularmente especial de Marcus, un joven que había sido uno de sus primeros becarios y ahora estaba terminando su maestría en educación en Harvard. Señora Elena, escribía, a menudo me preguntan quién es mi héroe, y siempre respondo que es usted. No porque tenga dinero o poder, sino porque usó su segunda oportunidad en la vida para darnos primeras oportunidades a nosotros. Cuando me gradúe el próximo mes, regresaré a Chicago para enseñar en una de sus escuelas. El ciclo continúa. Elena dobló la carta cuidadosamente y la puso en su caja especial donde guardaba todas las cartas de estudiantes. Esta caja había crecido a lo largo de los años hasta convertirse en varias cajas, luego en archivadores enteros. Cada carta representaba no solo un estudiante individual, sino una familia transformada, una comunidad mejorada, un futuro más brillante. Era su verdadero tesoro, más valioso que cualquier cuenta bancaria o propiedad que pudiera poseer. Finalmente, Elena susurró a la oscuridad las palabras que habíanse convertido en su mantra personal. Trataron de hacerme sentir pequeña, pero nunca fui menos que nadie. Solo estaba esperando el día en que recordara quién era realmente. Porque había aprendido que a veces la venganza más poderosa no es destruir a quienes te lastimaron, sino convertirte exactamente en quien dijeron que nunca podrías ser y luego usar ese poder, no para lastimar a otros, sino para sanar al mundo. Elena había encontrado su verdadero propósito, no en el día que recibió su herencia, sino en el día que decidió que su valor como persona no dependía de la aprobación de otros y que su responsabilidad como ser humano era usar cualquier privilegio que tuviera para crear oportunidades para quienes aún luchaban en la oscuridad, donde ella una vez había estado. Su historia se había convertido en más que una historia personal de superación, se había transformado en un testimonio viviente de que el poder real no viene de tener riqueza, sino de saber usarla sabiamente, no de estar por encima de otros, sino de ayudar a otros a elevarse, no de vengarse de quienes te lastimaron, sino de asegurarte de que otros no tengan que sufrir las mismas heridas que tú sufriste. Elena había aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera grandeza se mide no por lo alto que puedes llegar, sino por cuántas manos extiendes para ayudar a otros a subir contigo. Felicidades. Escribe 7 en los comentarios para que sepa que te quedaste conmigo hasta el final. Dale like y suscríbete, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Nos vemos.